la pila, como le dicen en otros lados. Y fue muy positivo para mí. Pocos se dieron cuenta de ese instante. Las luces del escenario estallaron, la guitarra rugió y decenas de miles de personas gritaron el nombre de Jay de la Cueva. Pero en medio de ese océano de ruido, hubo algo que no sonó. Su mirada, vacía, sin euforia, sin rabia. Un silencio sostenido durante apenas unos segundos, suficientes para que quien estuviera cerca entendiera que algo no estaba bien. Detrás del escenario, la puerta se cerró. No hubo entrevistas, no hubo explicaciones, ningún comunicado. La carrera continuó, sí, pero el hombre parecía haberse retirado sin hacer ruido. Entonces la pregunta queda flotando, incómoda, inevitable. ¿Qué se esconde realmente detrás del brillo de un ícono del rock mexicano que nunca habló de lo que estaba pasando? Antes de los escenarios, antes de los aplausos, incluso antes de que su nombre empezara a circular como sinónimo de talento, hubo un entorno que moldeó silenciosamente su carácter. No fue un origen marcado por el escándalo ni por la carencia extrema, sino por algo más sutil y peligroso: la exigencia constante de estar a la altura. En el México urbano, donde la música no siempre es refugio, sino competencia, Jay aprendió muy pronto que destacar no era suficiente. Había que resistir. Desde joven, el sonido se convirtió en su lenguaje principal. No porque fuera el más ruidoso, sino porque era el único donde podía controlar cada detalle. Mientras otros buscaban el centro de la escena, él parecía cómodo en los márgenes, observando, afinando, corrigiendo. Esa posición, siempre cerca del foco, pero nunca completamente dentro, empezó a definirlo, no como una elección consciente, sino como una forma de supervivencia emocional. En los ensayos interminables, en los cuartos cerrados con olor a cables y amplificadores, se fue forjando una disciplina casi obsesiva. Jay no improvisaba su vida como improvisaba la música. Cada decisión estaba medida, cada paso calculado. Esa necesidad de control no era visible para el público, pero ya estaba ahí, creciendo como una grieta silenciosa bajo una superficie impecable. Quienes lo conocieron en esa etapa lo describen como alguien reservado, incluso cuando el ambiente pedía lo contrario. No era timidez, era contención, una manera de no exponerse más de lo necesario. En una industria donde la personalidad suele vender tanto como el talento, Jay aprendió a esconder la suya, a dejar que el trabajo hablara por él, a desaparecer detrás del sonido. Pero ese mismo rasgo que lo hacía confiable, profesional, casi infalible, también sembró la semilla de algo más oscuro. Porque cuando todo se reprime, cuando nunca hay espacio para el error ni para la fragilidad, la presión no desaparece, se acumula, se condensa, espera. Con el tiempo, esa autoexigencia se convirtió en norma, no solo hacia los demás, sino hacia sí mismo. Fallar no era una opción, dudar tampoco. La música dejó de ser únicamente pasión y empezó a funcionar como escudo, un lugar donde refugiarse para no enfrentar preguntas incómodas, para no mirar demasiado hacia adentro. Sin que nadie lo notara, el destino empezaba a trazar una ruta clara, una carrera sólida, respetada, admirada, sostenida sobre una estructura emocional rígida, frágil por dentro. Porque cuando alguien aprende desde temprano a no mostrar grietas, lo hace al precio de no saber qué hacer cuando finalmente aparecen. Y esas grietas, aunque invisibles entonces, ya estaban ahí. Solo era cuestión de tiempo antes de que la luz del escenario las hiciera inevitables. El reconocimiento no llegó de golpe. Llegó como llegan las cosas que pesan de verdad, acumulándose. Un proyecto tras otro, un escenario tras otro. El nombre de Jay de la Cueva empezó a repetirse en los círculos correctos, en los créditos que pocos leen,
en los ensayos donde se decide quién sostiene realmente el sonido. Mientras otros buscaban protagonismo, él se convertía en una pieza imprescindible. El punto de inflexión fue cuando dejó de ser solo un músico talentoso para convertirse en una garantía. En bandas donde el ego solía chocar con la disciplina, Jay aportaba algo raro: estabilidad. Su trabajo no necesitaba explicación, funcionaba. Eso lo llevó a escenarios cada vez más grandes, a giras donde el error no tenía margen, a públicos que coreaban canciones sin saber quién afinaba cada detalle desde dentro. Con Molotov, el impacto fue inmediato y medible. Discos que superaron expectativas comerciales, giras internacionales, festivales donde el rock mexicano dejó de ser local para convertirse en exportación cultural. Años después, con Moderato, el fenómeno tomó otra forma: un proyecto que mezclaba ironía, espectáculo y éxito masivo. Más ventas, más visibilidad, más presión. Dos mundos distintos unidos por la misma figura silenciosa. Las cifras respaldaban la narrativa del triunfo: miles de copias vendidas, auditorios llenos, presencia constante en medios especializados. Jay estaba en la cima, no como una estrella estridente, sino como el engranaje que hacía posible el movimiento. Para la industria, eso lo volvía invaluable; para el público, casi invisible. Y sin embargo, algo empezaba a desajustarse, porque mientras el éxito se multiplicaba, su rol se volvía más pesado: más responsabilidades, más expectativas, menos margen para fallar. La música, que alguna vez fue refugio, empezaba a parecer una obligación permanente. No había pausa entre un proyecto y otro, no había espacio para procesar nada fuera del trabajo. En el escenario todo seguía funcionando. Afuera el relato era impecable, pero puertas adentro, el ritmo ya no lo marcaba la creatividad, sino la inercia del éxito. Continuar no era una elección, era una exigencia. Y ahí surge la primera sombra real, porque cuando alguien alcanza la cima sin detenerse a respirar, la caída no empieza con un escándalo, empieza con una pregunta que nadie escucha. ¿Cuánto tiempo más se puede sostener todo sin romper algo por dentro? Con el tiempo, el éxito dejó de ser una meta y se convirtió en un estado permanente. No había celebración, solo continuidad. Cada gira abría la puerta a la siguiente. Cada disco exitoso imponía la obligación tácita de superarse. Para Jay de la Cueva, la cima no era un lugar al que se llega, sino una plataforma inestable que exigía equilibrio constante. Desde fuera, la imagen era impecable: un músico respetado, versátil, capaz de moverse entre proyectos radicalmente distintos sin perder credibilidad. La industria lo señalaba como ejemplo de longevidad creativa. Los medios hablaban de madurez artística. Pero esa narrativa omitía un detalle crucial: nadie preguntaba cómo se sostenía todo eso en silencio. Jay empezó a cargar con un doble rol imposible. Por un lado, debía mantener la precisión técnica, el nivel profesional que lo había llevado hasta ahí. Por otro, debía responder a una maquinaria que no se detenía, que demandaba presencia, resultados, disponibilidad absoluta. No había espacio para el cansancio ni para la duda. En la lógica del éxito, detenerse equivale a desaparecer. En ese punto, la exposición comenzó a volverse asimétrica. El proyecto crecía, la figura pública se consolidaba, pero la persona se iba diluyendo. Jay estaba en todas partes y al mismo tiempo cada vez menos consigo mismo. La música seguía sonando sólida, potente, pero el impulso inicial, esa necesidad íntima de crear, empezaba a erosionarse bajo la rutina. Las decisiones ya no se tomaban desde el deseo, sino desde la obligación. Continuar era más fácil que explicar una pausa. Cumplir era más seguro que cuestionar el rumbo. Y así, sin dramatismos visibles, el éxito empezó a comportarse como una jaula elegante, amplia, luminosa, pero cerrada. No hubo advertencias públicas, no hubo señales que el público pudiera leer con claridad, solo pequeños desplazamientos internos.
la energía distinta en el escenario, la mirada ausente, la sensación de que algo se ejecutaba más que se vivía, nada que pudiera titularse, nada que generara ruido. Pero ese es precisamente el momento más peligroso. Cuando todo parece funcionar, cuando no hay un colapso evidente, es cuando la grieta se profundiza sin testigos. Porque la cima, cuando se habita demasiado tiempo sin descanso, deja de ser un logro y empieza a convertirse en una carga. Y esa carga, tarde o temprano, exige una factura. No hubo un día exacto en que todo empezara a fallar. Las grietas no aparecen con estruendo, se insinúan. Primero como cambios de ritmo, luego como silencios prolongados. En el caso de Jay de la Cueva, los indicios no llegaron en forma de escándalo, sino como una suma de detalles que, vistos por separado, parecían inofensivos. Algunos notaron ausencias intermitentes, no cancelaciones dramáticas, sino presencias cada vez más selectivas. Menos declaraciones, menos gestos espontáneos. La imagen pública seguía intacta, pero el contacto con el exterior se volvía funcional, casi mecánico. En un entorno donde la cercanía suele ser parte del juego, esa distancia empezó a llamar la atención. En paralelo, comenzaron a circular comentarios de pasillo. Nada confirmado, nada denunciable, solo percepciones, tensiones creativas, cansancio acumulado, una presión que ya no venía solo de la industria, sino del propio estándar que él había construido. Se decía, con cautela, que el perfeccionismo había dejado de ser una virtud para convertirse en una carga, que cada proyecto exigía más que el anterior, no por ambición, sino por miedo a no cumplir. Las relaciones profesionales también empezaron a mostrar desgaste, no rupturas abiertas, sino fricciones silenciosas, decisiones que costaban más de lo normal, procesos creativos que se alargaban. La música seguía saliendo, pero el camino hacia ella parecía cada vez más pesado, como si crear ya no fuera un acto natural, sino una negociación constante consigo mismo. Hubo quienes interpretaron esos cambios como simple evolución artística, otros hablaron de saturación. Nadie tenía pruebas, y quizá por eso mismo el tema nunca explotó, porque en la lógica del espectáculo, lo que no se puede mostrar, no existe. Jay no daba material para el conflicto, no respondía a rumores, no alimentaba narrativas. Su silencio desactivaba cualquier intento de polémica. Pero ese silencio también funcionaba como una señal, no para el gran público, sino para quienes sabían mirar más allá del escenario. Algo se estaba replegando, algo que antes fluía, ahora se contenía. La pregunta ya no era si había una grieta, sino cuánto tiempo podía seguir sosteniéndose sin que se notara desde afuera. Y ahí radica lo inquietante, porque cuando las fisuras no se exponen, no se corrigen, se profundizan, y cuando finalmente salen a la luz, ya no lo hacen como rumor, sino como consecuencia. El quiebre no llegó como lo hacen las caídas espectaculares. No hubo titulares incendiarios ni un episodio que pudiera señalarse con el dedo. Llegó de una forma más incómoda, como una certeza interna que ya no podía ignorarse. Jay seguía cumpliendo, subía al escenario, ensayaba, grababa, pero algo esencial se había desplazado. Ya no estaba sosteniendo la música, estaba sosteniéndose a sí mismo a través de ella. En ese punto, el cuerpo empezó a hablar donde la voz se había negado durante años. El cansancio dejó de ser pasajero. Las jornadas se hicieron más pesadas, no por la duración, sino por la carga emocional que arrastraban. Cada presentación exigía una concentración extrema, casi defensiva, no para brillar, sino para no quebrarse frente a los demás. El entorno tampoco ofrecía refugio. La maquinaria del éxito no sabe leer señales silenciosas, solo reconoce resultados, y Jay seguía entregándolos. Eso hacía más difícil justificar una pausa, más complejo explicar una retirada temporal.
¿Cómo detener algo que desde afuera seguía funcionando a la perfección? Las decisiones comenzaron a volverse internas, solitarias. Reducir apariciones, limitar el contacto, elegir el silencio como única forma de control. No fue un acto de rebeldía ni una estrategia de imagen, fue una reacción, una manera de ganar tiempo frente a un desgaste que ya no podía ocultarse ni a sí mismo. En ese periodo, la música dejó de ser un espacio de descarga y pasó a ser un campo minado. Cada nota recordaba una exigencia, cada proyecto una responsabilidad acumulada. Lo que antes lo definía, ahora lo presionaba. No había escapatoria clara, porque abandonar también implicaba perder una parte fundamental de su identidad. Ese es el verdadero inicio de la caída, no cuando todo se rompe, sino cuando se comprende que continuar como antes ya no es posible. Jay no cayó frente a las cámaras, cayó hacia adentro, en un territorio donde no hay aplausos ni testigos, solo la pregunta más difícil de enfrentar. ¿Qué queda cuando el rol que te sostuvo durante años empieza a asfixiarte? La caída no tuvo un fondo visible, no hubo un instante final que marcara un antes y un después. Fue un descenso prolongado, casi imperceptible para quienes miraban desde lejos. Jay empezó a desaparecer sin irse del todo. Seguía ahí, pero cada vez menos expuesto. Cada decisión parecía orientada a reducir el ruido, a achicar el perímetro de lo público. El entorno reaccionó como suele hacerlo ante lo inexplicable, con interpretaciones. Algunos hablaron de una etapa de repliegue creativo, otros lo leyeron como estrategia. En los pasillos el murmullo tomaba formas distintas, pero ninguna lograba tocar el núcleo del problema. No había un hecho concreto que analizar, y sin hechos, el relato se diluía. La industria, implacable pero pragmática, ajustó expectativas, menos entrevistas, menos compromisos, menos presencia. Mientras tanto, el trabajo continuaba en lo esencial, pero ya no como una celebración, sino como una obligación mínima. La energía se administraba con cautela, como quien raciona algo que sabe que no es infinito. En privado, el aislamiento se volvió más evidente, no por misantropía, sino por necesidad. Reducir estímulos, evitar preguntas, mantener el control sobre lo poco que todavía podía manejar. El silencio dejó de ser una herramienta y pasó a ser un refugio, uno frágil, pero indispensable. Para el público no hubo drama, para los titulares no hubo material, y sin embargo, la transformación era profunda. Jay ya no estaba cayendo por un escándalo externo, sino por una fractura interna que no admitía espectadores. Ese tipo de caída no produce ruido, pero deja marcas duraderas. Ahí se consuma la paradoja más dura: perderse sin desaparecer, permanecer activo mientras algo esencial se apaga. La caída no lo expulsó del escenario, lo obligó a redefinir su relación con él, y esa redefinición, silenciosa y solitaria, es muchas veces más devastadora que cualquier derrumbe público. La verdad no apareció como una confesión pública, ni como una frase destinada a los titulares. No hubo un momento televisado donde todo quedara explicado. En el caso de Jay de la Cueva, la verdad se manifestó de una forma más incómoda, a través de las decisiones que tomó cuando dejó de intentar sostener una narrativa que ya no le pertenecía. El silencio, que durante años funcionó como escudo, adquirió otro significado. Ya no era una estrategia para evitar conflictos, ni una manera de controlar el relato. Era un límite, una frontera trazada con precisión para proteger lo que quedaba intacto. Jay entendió que hablar, en ese punto, no iba a aclarar nada. Al contrario, convertiría un proceso íntimo en espectáculo, y eso era exactamente lo que necesitaba evitar. Muchos interpretaron esa ausencia de explicaciones como evasión, pero había algo más profundo en juego. Nombrar el desgaste habría implicado reducirlo a un titular. Explicar el quiebre habría exigido simplificarlo. Y la experiencia que estaba atravesando no cabía en un formato digerible. No se trataba de una caída estrepitosa ni de un error puntual.
Era el resultado de años de acumulación silenciosa. La verdad final no fue un dato nuevo, sino una comprensión tardía. El éxito sostenido sin pausa tiene un costo que no siempre se paga con dinero o prestigio. A veces se paga con la propia identidad. Jay no se quedó callado porque no tuviera nada que decir. Se quedó callado porque hablar habría significado traicionar un proceso que necesitaba tiempo, no exposición. Por eso no hubo una versión oficial. No la hubo porque no hacía falta. La verdad estaba en lo que cambió, en la forma de aparecer, en la manera de trabajar, en la elección de no responder a expectativas ajenas. El silencio dejó de ser una omisión y se convirtió en una declaración tácita, una forma de decir «hasta aquí», sin pronunciar una sola palabra. Y ahí se resuelve la pregunta inicial. No había un secreto escandaloso esperando ser revelado. Había algo más difícil de aceptar, que incluso quienes parecen tenerlo todo pueden perderse lentamente sin que nadie lo note. Que a veces la única forma de sobrevivir es callar, no para ocultar, sino para preservar. Mirar hacia atrás la trayectoria de Jay de la Cueva obliga a replantear una idea cómoda, que el talento y el reconocimiento siempre conducen a la plenitud. Su historia sugiere lo contrario, no como advertencia moral, sino como constatación humana. El éxito no llegó para salvarlo de nada, llegó para exigirle cada vez más, sin preguntarle si todavía podía darlo. No hubo un final trágico ni una redención pública. Lo que quedó fue un eco, la huella de alguien que aprendió demasiado pronto a funcionar sin detenerse y que cuando comprendió el costo, eligió una salida silenciosa. En una cultura que premia la sobreexposición, retirarse sin explicaciones es casi un acto de resistencia. Su caso incomoda porque no ofrece culpables claros. No hay villanos, ni titulares fáciles, ni un punto exacto donde señalar el error. Solo una cadena de decisiones racionales que, acumuladas, terminaron por desplazar lo esencial. La música siguió sonando, el nombre siguió vigente, pero algo cambió para siempre en la relación entre el creador y el escenario. Quizá esa sea la lección más dura. No todas las fracturas se ven, no todos los derrumbes hacen ruido. Algunos se producen lentamente mientras todo parece estar en orden. Y cuando finalmente se perciben, ya no hay nada que explicar, solo algo que aceptar. Al final, queda una pregunta abierta, suspendida en el aire como una nota que no termina de apagarse. ¿Cuántas historias similares se esconden detrás de carreras impecables sostenidas por personas que aprendieron a callar antes que a cuidarse? Ese es el verdadero eco que permanece.